Hola mis amados hermanos, bienvenidos a un devocional más de la Primera Iglesia Bautista de León, Guanajuato. Hoy estamos aquí para avanzar en la revelación de Dios en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, y yo quisiera que todos ustedes tuvieran una Biblia a la mano para poder compartir con nosotros en este devocional. Tengo aquí la porción bíblica que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Está basada en Hechos capítulo 13 y hoy vamos a irnos del versículo 38 al 42. Como usted puede notar, vamos en porciones cortas para poder ir encontrando la riqueza que cada uno de los textos nos regala. Así que vamos a esta porción. Aquí está en la pantalla, usted la puede leer desde sus Biblias. Así que por favor, vaya a Hechos capítulo 13, por favor, vaya a Hechos capítulo 13 y vamos a darle lectura. ¿De acuerdo? Dice así entonces la palabra del Señor. Antes de esto, un poquito de contexto. El apóstol Pablo está dando un discurso en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Allí está él. Él llegó a la sinagoga, los hombres de la sinagoga le dijeron, bueno, ¿tienen alguna palabra para nosotros? Entonces Pablo tomó la palabra y empezó a hablar y decir cosas maravillosas, cosas bastante interesantes. Yo no sé si ustedes recuerdan, discúlpenme, antes de leer la palabra, el día de ayer vimos que este sermón o este discurso del apóstol lo podemos contemplar en tres partes. Dios prepara a un pueblo, el pueblo de Israel, para traer un Salvador. 2, el mensaje de la salvación, que es lo que vimos el día de ayer, y hoy la bondadosa invitación. Así que las palabras de Dios, allá en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 38 en adelante, dice así. Vamos a seguir, usted me sigue aquí. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, refiriéndose a Jesús, se os anuncia perdón de pecados, y que por todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os contare. Cuando salieron aquellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el día siguiente, día de reposo, les hablase de estas cosas. Aquí está la palabra del Señor, hermanos. Yo no sé si usted estuvo siguiendo los devocionales pasados, pero en esta ocasión estamos viendo que el apóstol Pablo está por aterrizar el mensaje de salvación, está dándole la gloria a Jesús. En anteriores pasajes ya ha argumentado acerca de que Jesucristo es el Rey, que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es la respuesta. Y ahora va a cerrar, va a hacer la invitación. Dice, sepan pues esto, varones hermanos, que por medio de él se les anuncia perdón de pecados. Y aquí es algo muy interesante. ¿Qué era el perdón de pecados para la gente judía? ¿A qué se refería el apóstol cuando decía perdón de pecados? Yo no sé si usted recuerda, pero en el Antiguo Testamento podemos ver que Dios perdonaba el pecado del pueblo por medio de sacrificios. Según haya sido el pecado, según es el sacrificio que estaba estipulado en la ley de Moisés para perdonar el pecado del pueblo. Ahora, también había una fiesta que se celebraba una vez al año en donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para expiar los pecados del pueblo. Esta ceremonia se hacía sacrificando el cordero pascual. Durante la gran fiesta de la Pascua, el sumo sacerdote sacrificaba al cordero para el perdón de los pecados del pueblo. De allí, de esa figura,
es que Jesucristo es llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en boca de Juan el Bautista, porque antes se sacrificaba un cordero para perdón de pecados del pueblo de Israel, pero ahora el Cordero de Dios ha sido sacrificado en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí está la clave del Evangelio, mis amados hermanos. A través de el pecado, nosotros hemos roto nuestra relación con Dios. Muchas veces en canciones populares, en dichos populares, se ha menospreciado, se ha reducido el término pecado a una burla, una broma o un chascarrillo o un error. Pero déjenme decirles una cosa, la palabra pecado desde el contexto bíblico significa errar al blanco. Es decir, cuando una persona tiraba con lanza, tiraba con flecha y fallaba a pegarle a su objetivo, erraba a su objetivo, erraba al blanco, entonces se decía que pecaba, ¿sí? Se usaba el término pecar, amartía, pecar. Has pecado. ¿Cómo? Porque fallaste a tu objetivo, a lo que perseguías, a lo que te proponías, a lo que estabas diseñado a hacer, fallaste. Y de allí surge la palabra pecado. Entonces, ¿qué es pecado? Pecado es hacer aquello para lo cual no fuimos creados. Pecado es fallar en el objetivo de nuestra vida. Pecado es fallar en el objetivo del matrimonio. Pecar en el objetivo divino de la vida. Pecar es fallar en el objetivo divino de la sexualidad. Pecar es fallar en el objetivo divino del uso del cuerpo, del mantenimiento del cuerpo. Pecar es fallar en las relaciones interpersonales. Pecar es fallar en toda la extensión de la palabra. Así que cuando nosotros usamos el término pecar sin considerar que significa fallar para aquello para lo cual Dios nos creó, entonces entramos en problemas, divagamos en lo que respecta a la salvación de Dios, puesto que nosotros hemos sido diseñados para la gloria de Dios, para ser felices, para hacer feliz a las demás personas, para comprometernos con nuestro cuerpo, con nuestras personas de nuestro alrededor, con nuestro planeta. Cuando fallamos, incluso la contaminación es pecado. ¿Por qué? Porque fallamos como administradores del planeta. Cuando fallamos en el matrimonio por infidelidad, fallamos porque el proyecto divino del matrimonio es la fidelidad y el amor para cada uno de los cónyuges. No me quiero profundizar mucho en esto, en la explicación de lo que es pecado, pero ¿por qué necesitamos que alguien perdone nuestros pecados? Porque los pecados tienen consecuencias. Los errar al blanco tienen consecuencias. Cuando nosotros erramos al blanco en nuestro cuerpo, erramos al blanco en nuestro matrimonio, erramos al blanco en nuestras relaciones, erramos al blanco en nuestro propósito divino en la tierra, entonces hay consecuencias. Muchas de las cosas que nosotros sufrimos son consecuencias de errar al blanco. La muerte, el alcohol, los golpes, la maledicencia, el homosexualismo, el lesbianismo, el asesinato, las guerras, la injuria, la calumnia, todo ese tipo de situaciones son pecado. ¿Y por qué dice usted eso? Porque sufrimos las consecuencias de actuar errando al blanco. Las consecuencias están en nuestra vida, las consecuencias están en nuestra sociedad, las consecuencias están en nuestra familia. Pero ¿saben qué? Las consecuencias no es todo la paga del pecado. La Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Por eso el pueblo de Israel debía ofrecer cada año el sacrificio del Cordero Pascual para que sus pecados fueran perdonados. Si bien es cierto, las consecuencias siguen su flujo, siguen su trayecto sobre nosotros, el perdón de pecados nos permite volver a relacionarnos con Dios. Dios es santo, nosotros no. Dios es puro, nosotros no. Dios es limpio, nosotros no. ¿Cómo poder relacionarnos con un Dios santo, santo, santo? Solamente a través de nuestra limpieza, de nuestra pureza y de nuestra santificación, a través del perdón de pecados. Por eso, el mensaje emblema del Nuevo Testamento es la salvación mediante el perdón de
pecados. Por eso Jesucristo murió en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Por eso el apóstol Pablo en su primer sermón dice, arrepiéntanse y bautícese para que sus pecados sean perdonados. Aquí el apóstol Pablo ahora está predicando la palabra de Dios en una sinagoga y en su clímax del sermón dice, para perdón de pecados. Mire lo que dice la palabra del Señor, versículo número 38. Sabed pues esto, varones hermanos, le está hablando a los judíos, le está hablando a los hombres descendientes de Abraham. Les dice, porque por medio de él, refiriéndose a Jesucristo, se nos anuncia perdón de pecados. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados o perdonados, en él, en Jesús, es justificado todo aquel que cree. Y fíjate qué palabra tan fuerte, qué palabra tan súper fuerte está diciendo el apóstol Pablo en el versículo número 39. Decirle en una sinagoga judía que la ley de Moisés no cumplió el objetivo es fuertísimo. Es como decirle a un católico romano que Guadalupe no cumple su objetivo. Es como decirle a un hindú que Krishna no cumple su objetivo. Es como decirle a un musulmán que toda su cosmovisión, su idiosincrasia religiosa basada en la Meca, en su profeta, no cumple su objetivo. Es fuertísimo, es ir a la raíz, es ir al centro de las cosas. Es decir, todo lo que tú necesitas es perdón de pecados y lo has estado buscando en el lugar incorrecto. Mire lo que dice el versículo 39. Keri, ¿puedes ir al versículo 39, por favor? Un poquito, ¿le puedes bajar aquí? Se trabó, ¿verdad? Ok, se trabó. Algo está pasando aquí con la tecnología, pero yo sé que usted puede ir al versículo 39. Dice, y que de todo aquello, escuche, y que de todo aquello, de que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados. Y la Biblia dice que no pudimos ser justificados. Se perdió la conexión, perdón hermanos. La Biblia dice que no podemos ser justificados por nada, sino solamente por la sangre de Cristo Jesús. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. La ley demandaba ciertas obras, ciertas acciones. Cualquier religión, cualquier filosofía, cualquier pensamiento que te demande hacer algo, pagar algo, aportar algo para tu perdón de pecados, es una fe que deberías pensar mejor las cosas. La Biblia dice, la Biblia, no mi denominación, no mi perspectiva filosófico-religiosa, no yo, la Biblia dice, versículo 39, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, en él, refiriéndose a Cristo conforme al contexto del texto, en él es justificado todo aquel que cree. Y aquí está la palabra, todo aquel que cree. La fe. El pistis, es decir, la forma consciente de fe, de entregar en Cristo nuestra fe y nuestra esperanza, podemos ser justificados, es decir, perdonados de nuestros pecados. Debo decirle, las consecuencias de nuestro pecado siguen su curso, pero podemos estar en paz con Dios. Recuerde, el caos, la tragedia del pecado no son las consecuencias. La tragedia del pecado es nuestra enemistad con el Creador. La tragedia por el pecado, la tragedia por errar al blanco en el matrimonio, en las relaciones, en mi salud, en mi planeta, en lo que yo soy, errar al blanco, pecar. La tragedia de pecar no es las consecuencias. La sífilis o la gonorrea, no es la cirrosis hepática, no es el divorcio. Lo caótico, la tragedia es que tenemos enemistad, división, ruptura de relación con el que te creó, con el que te diseñó. Y esa es la tragedia que el perdón de pecados resuelve. En Cristo tenemos perdón de pecados por medio de la fe. Crea en Cristo Jesús y sea justificado. Tenga una relación con Dios. Eso es el mensaje del Evangelio. El apóstol Pablo está hablando acerca de esto en el Evangelio. Dice aquí,
Mirad pues que no venga sobre ustedes lo que está escrito en los profetas. Ahora, ¿cambió la perspectiva del apóstol Pablo? No. Mira lo que les va a decir en el 40. Pónganse bien listos, pónganse aguzados. Si has estado buscando la salvación en un lugar donde no está, tienes que considerar cambiar de postura, de precisión. Mirad, pues, que no venga sobre vosotros o sobre ustedes lo que está dicho en los profetas. ¿Y qué está dicho en Habacuc 1:5? Vamos a ver el versículo número 41. Mire cómo dice. Mirad, oh menospreciadores y asombrados, y desapareced. Es decir, no menosprecien, no sean burlones. La Nueva Traducción Viviente dice, pongan atención, burladores. Habacuc capítulo 1, versículo 5, siglos antes había revelado esta palabra. La gente posiblemente no crea, pero para la que posiblemente no cree y se cree autosuficiente y se cree por encima de la ley de Dios, se cree por encima de la salvación de Dios, aquí hay un mensaje. Mirad, oh menospreciadores. ¿Por qué menospreciar el mensaje de salvación? ¿Por qué menospreciar el mensaje de la cristiandad? De la consecuencia natural del judaísmo. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced. Qué interesante que se dice de esta manera. Ahora, yo quisiera leerle este mismo pasaje bíblico en otra versión. La otra versión me lo dice así. Mire cómo me lo dice. Miren ustedes, burlones, y asómbrense y mueran. Lo puedo traducir así. Miren ustedes, los que se burlan, se asombrarán y sufrirán las consecuencias de menospreciar lo que ahora tienen enfrente. Dice el texto 41, Nueva Traducción Viviente, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían, aun si alguien se los dijera. La salvación de Dios es sencilla. Yo no entiendo por qué algunas veces predicadores, algunas veces yo mismo, me acuso pecador, porque he errado al blanco a veces de predicar el evangelio y digo, bueno, la salvación de Dios es esto, es aquello, es para arriba, es para abajo, es tan sencillo. Arrepiéntete de errar al blanco. Pon tu confianza en Cristo Jesús, para que tu relación con Dios se restaure. Y he aquí, las próximas acciones que ejecutes serán dirigidas por el Espíritu Santo. Está sencillo. Es poner un alto a nuestra vida y correr hacia adelante. Versículo número 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo, esto es sábado, les hablasen más de estas cosas. Yo hasta allí he cortado mi texto, pero quiero decirles una cosa. La historia sigue. ¿Pero tú te burlarás? ¿Me tacharás de fanático? ¿Tacharás al cristianismo de lavadores de coco? Sí, porque he escuchado ese argumento. ¿O le darás una oportunidad a la revelación de Dios, al libro de los libros, a la palabra de las palabras? No es mi palabra, es palabra de Dios. ¿Le darás una oportunidad? ¿Abrirás tu corazón? ¿Tendrás conciencia de que necesitas una relación con Dios? Que más allá de las consecuencias que estás sufriendo de errar al blanco, necesitas estar en paz con el que te creó. Hoy, aquí en esta ocasión, si estás viendo este video en vivo o en alguna repetición, puedes hacer una oración y puedes pedirle perdón a Dios por tus pecados. Yo lo he hecho por los míos y me ha cambiado la vida, me ha transformado. No soy perfecto, pero tengo una relación con un Dios perfecto. Él me ha justificado y te puede justificar a ti. En donde quiera que tú te encuentres en este momento, ¿por qué no recoges toda la humildad y toda la sinceridad de la que puedes echar mano y te concentras en mis siguientes palabras? Pídele perdón a Dios y deja que te ame perdonando tus pecados. Si nunca has hecho esto,
Déjame guiarte en una breve oración en la que tú puedes iniciar una relación con Dios. Tú le puedes decir así: Padre, he errado al blanco, he fallado en el objetivo que tenía en mi vida, he fallado con mi cuerpo, he fallado en mi matrimonio, he fallado como hijo, he fallado como hija, como padre, he fallado como mamá. Y las consecuencias me persiguen y me atrapan. Pero yo sé, Señor, que la tragedia de mis hierros y de mis fallos no son las consecuencias que ahora sufro en mi propia carne, sino que no tengo una relación contigo. Y yo te pido, Señor, que perdones mi pecado y que me ayudes a iniciar una relación contigo. Que tu Espíritu Santo venga hoy a mi vida y limpie mi corazón. Ese es el mensaje del Evangelio. Tú puedes repetir estas palabras, puedes darle hacia atrás a este video y puedes repetirlas con todo tu corazón. Puedes recurrir a este video o a algún folleto o a algún otro video de algún otro pastor o predicador que te lleve a los pies de Jesús. Pero no te encuentres tú en el grupo de los menospreciadores, de los burlones que sufren las consecuencias, no tan solo de errar al blanco, sino consecuencias eternas. La Biblia dice que cuando salieron ellos, Pablo y Bernabé, de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el día siguiente, el día de reposo, sábado, regresaran a hablarles más de la palabra de Dios. Porque todavía hay mucho que aprender. Pero nota una cosa: los judíos, el pueblo que Dios preparó, menospreció el Salvador. Pero los gentiles, los hombres y mujeres de idiosincrasia helénica, romana, helénica o romana, son los que tenían ganas de escuchar más de la palabra de Dios. Para eso se necesita humildad. Te suplico en el nombre de Jesús que reúnas a tu familia si tú ya eres creyente y que ores en este momento, porque a través de este video alguien puede venir a los pies de Cristo Jesús. Porque la misión de la iglesia es mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas en que vivíamos a su luz admirable. Permítanme orar para terminar, amados. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te suplico, Señor, que salves personas, que con tu gracia y con tu amor sigas haciendo cosas lindas entre nosotros. Permítenos, Dios, usar puentes y esta circunstancia difícil que ahora como sociedad pasamos para que tu evangelio siga salvando gente. Te lo suplicamos, Dios, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Adiós.